vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho tratar. Tiene que ver con la discriminación, con vivir en la diversidad, vivir en la diferencia. Exactamente. Hay un informe que versa sobre esta cuestión y lo podemos debatir si usted quiere. Vamos a ver este informe Wisa e Irene y vamos a debatir, chicos, de Las Heras y de Entre Ríos. A ver. En la escuela, el barrio, incluso en nuestras casas, vivimos la diversidad. Somos jóvenes, hombres y mujeres con distintas características que nos hacen únicos pero a la vez iguales. Tenemos el desafío de problematizar nuestra realidad cotidianamente y la escuela debe ser un lugar propicio para poner en cuestión los estereotipos que nos atraviesan. Estar dispuestos a reconocer la potencialidad de la diferencia, poner en valor la diversidad cultural y privilegiar siempre el respeto mutuo, siendo un valor irrenunciable el reconocimiento de la heterogeneidad y la igualdad de derechos. Todos somos iguales pero diferentes. Hoy, en una tarde cualquiera, les preguntamos a los chicos y chicas de todo el país cómo vivimos la diferencia. Muy bien, ¿cómo se vive la diferencia? La diferencia, ¿cómo se vive? A ver, voy acá con los burrumines. Con Alan voy después. Fede. La diferencia. Sí. Y se vive Según de el muchas informe formas. que vimos, o sea, en Entre Ríos, en la escuela, obviamente que siempre hay como antinomias, hay diferencias, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se vive eso? Y bueno, la diferencia está en todos lados. Somos todos diferentes, los decía el informe. Sí. Pero me parece que hay dos tipos de diferencia. Una es la diferencia buena, la diferencia que podemos hacer para diferenciar las cosas, para saber que hablamos de una u otra persona. Para saber quién es quién. Para digamos. saber quién es quién. Ajá. Y la diferencia despectiva, la diferencia mala, la discriminación. La discriminación en su peor forma, ¿no? Que es lo más y en tu preocupante, colegio, quizás. ¿ha habido algún suceso así en especial en el que ha marcado algo en el cual tuvieron que participar el resto de los compañeros como para Sí. En Entre Ríos pasaba mucho hasta que se logró desde el Ministerio de Educación de la provincia. Empezaron a implementar algo que se llamó el Consejo los consejos Escolar de Convivencia. Ok. Ya pasaba a ser otro rol también el de los directores y el de los estudiantes. En los colegios donde había centros de estudiantes, los chicos del centro de estudiantes junto a profesores, asistentes sociales y obviamente los directivos tomaban decisiones de cómo ir Manejar la desmembrando, claro, el conflicto. Antes se tenía algo que era muy diferente, que era el concepto de disciplina, Claro. donde las decisiones las tomaba el director. Claro. Yo creo que eso es algo muy bueno y lo quiero remarcar justamente porque se vio un cambio, sobre todo en la escuela donde yo estaba, que era ahí en Gualeguaychú, la escuela independiente, más conocida así. Se vio mucho cuando se pudo poner en práctica. ¿Y los padres no participan de esos consejos? Porque siempre escuché el ministerio- directivos, docentes, alumnos. El Ministerio en su resolución da que los padres tienen que participar. El problema está en el compromiso de los padres. Primero que también es muy Compromisos complejo porque laborales y es demás. todo un cambio de paradigma que da esa resolución del Consejo, porque veníamos de algo totalmente autoritario y de algo donde era disciplinario, y bajaba desde arriba hacia abajo, hacia algo que es mucho más consensuado y de todos los actores del colegio. Muy bien. Fuerte el aplauso para usted, que lo explicó. Se tiene que venir a sentar acá. Muy bien, lo explicó. A ver, Las Heras, ¿cómo se vive la diferencia así dentro del colegio? O sea, ¿sienten que hay diferencias, se marcan diferencias, hay antinomias? ¿Cómo estás? Hola. Y a veces digamos que muchas peleas hay, pero nunca llegaron a pelearse mano a mano, digamos. Siempre fue oral. También tenemos un centro de estudiantes, cada uno cumple su rol y a veces hacemos cosas. El año pasado por lo menos hicimos una jornada de trabajo, que pintamos pizarrones y todo eso, pero no sé, mucha diferencia no hay, porque como somos pocos, ¿Cuántos son? creo que somos 60 igual. 60. Y Franco, que lo tengo aquí también presente. Franco, ¿qué nos puedes decir? ¿O querés explayarte en algo? Nunca hablo en el salón. ¿Franco? Ok. No, Bueno, por ahora no, ¿alguien eso quiere no, aportar no, más aquí de usted? No quiere aportar nada, está cruzado, está así. Estamos con miedo.
Es como en la época de la adolescencia, de secundaria, es como esto de la diferencia es como muy marcable, ¿no? Porque me parece que es justo el momento donde uno distingue, por un lado, qué cosas lo identifican y por otro lado también quiere pertenecer. Entonces también busca las similitudes, ¿no? ¿Cómo lo viven eso? A ver acá, ¿qué me quieren contar? Nosotros también tenemos un centro de estudiantes. Ok. Y en nuestra escuela también se hizo una campaña que se llamó Un trato por un buen trato. Un trato por un buen trato. Sí. Que se trataba de hacer como una vacuna simbólica, que con un carnet que se hacían entre compañeros y a padres también, que se llamaba la vacuna antipegánica, que era para no discriminar. Antipegánica. Para no discriminar y para que no haya diferencia, para que todos seamos... ¿Y esa creatividad de dónde nació? ¿Del colegio? Sí, ¿De algún alumno? del colegio. Ajá. Del colegio en sí. Muy bien. ¿Y cómo fue esa campaña? Y esa campaña se hizo tanto en la secundaria como en la primaria. Y algunos de la secundaria, creo que con el centro de estudiantes habían salido a las calles también a repartir lo del trato por un buen trato. Y en la primaria salieron en un acto en la escuela en sí. Empezaron a repartir los carnetes estos que decían que estaban vacunados. Muy bien. Muy simbólicamente. Bien. Muy bien. ¿Quién más quiere aportar? A ver, No, a mí me gustaría preguntarle por ahí a los chicos ¿en qué notan que por ahí hay más discriminación entre los pares? Porque en algún tema en específico debe haber más discriminación que en otros. ¿O no? ¿Cuál fue la pregunta? Claro, que en qué aspectos ven los chicos que por ahí hay más discriminación. Si hay más discriminación por barrio, si hay discriminación por localidad, por barrio cercano. Ponete vos mal, te dicen bizcocho. Sos gorda, sos gorda. Claro. No hay nada que lo remarquen más. No por nacionalidad, o sea, por religión. Sí, también eso también. Acá, señorita. Y también por el estado físico para mí. Por el estado físico. O por la personalidad que tenga, que no a todos les cae bien y siempre hay problemas. ¿Cuál es la personalidad que no cae bien, a tu entender? ¿O que sentís que hay chicos que discriminan ese tipo de personalidad? La que es pesada, que todo el tiempo quiere como ser más, para mí. ¿El curioso, tal vez? No. No sé. El que es pesado. ¿Qué es pesado? ¿Qué sería pesado? A ver, chicos, ahí en por ahí panel. como el líder, ¿querés decir vos? Claro, el que siempre anda adelante queriendo que todos hagan lo mismo. ¿Y se sufre mucho el tema de discriminación por el estado físico? Por si sos morocha, si sos rubia, si tenés un lunar, si tenés la nariz grande, si tenés la nariz chica, si sos alta, bajita. ¿Se sufre mucho eso? La mayoría de las veces en el colegio sí. En ese sentido es como que se pone medio cruel la cosa, ¿no? Claro, siempre va a haber una persona que le busque el defecto al otro. Muy bien. A ver, Camilo en Río Negro. Camilo, querido. Sí, por mi experiencia, la verdad que es bastante fea. La suelo sufrir físicamente, por mi aspecto físico. Casi siempre es por cómo pienso, mis opiniones generalmente políticas. En la escuela me tienen mucho odio, por decir algo, por lo que pienso nacionalmente, por el proyecto nacional. Y bueno, por lo que pienso, por lo que digo, por cómo hablo, por cómo es mi voz. Y siempre hay alguien que busca un defecto para molestarte y para meter el dedo en la argolla. Eso es lo que vos estás sintiendo hoy día en el colegio con respecto a sentirte discriminado de esta manera, ¿no? Por tus pensamientos, por tu ideología, por tu timbre de voz. ¿Y cómo contrarrestás todo este tipo de discriminación? Lo mejor es no darle importancia, no darle bola a la persona que está diciendo eso, pero es muy complicado, obviamente, no quedarse callado e ignorarlo, así que generalmente o se recurre a lo... ¿A quién recurrís? ¿A quién recurrís, Camilo? Y en la escuela, obviamente, a los directores, preceptores, etcétera, y si no, recurro por mí mismo defendiéndome con mis propios ideales, ¿no es cierto? Cuando bardean lo que yo opino sobre el gobierno nacional, bueno, lo defiendo y lo contrarresto con una idea por lo menos que sea coherente a lo que ellos se están refiriendo. ¿Y tenés respuesta del otro lado a esa idea que vos proponés?
O sea, ¿te contrarrestan con otra idea o va el insulto? Va el insulto, siempre va el insulto. ¿Y cómo te contienen en el colegio? Los maestras, ¿qué te dicen? ¿Cómo te cobijan? ¿Cómo te contienen? ¿Cómo se habla a estos temas que estás sufriendo vos ahí? No, casi no se habla. La verdad es que tengo profesoras que no... Que no toman parte. Que no toman parte de nada, excepto una que es la de ciudadanía, que toma parte de un par de cositas. Pero no, me tengo que refugiar en mí mismo, en lo que pienso y bueno, y bancármela. ¿Tienen centro de estudiantes en la escuela? Sí, es un centro de estudiantes muy inestable que no acepta ideas que no sean las de la presidenta y la vicepresidenta. Ah, bueno, es un autoritarismo total. Le repartió a toda la escuela, Camilo. Hay un problema muy grande con eso. No me quieren. ¿Cuál es el problema muy grande? Acá. No, el problema esto de la discriminación... Estamos juntos, Camilo, ¿eh? Por ideología política. Yo lo comparto. Yo creo que si hay algo que esta época tiene es que se amplió a los chicos la oportunidad de participar en la política. De hecho, una demostración es esto que estamos haciendo acá. Estamos hablando de política, estamos hablando de realidades y de cómo nos afecta y cómo transformarla. Y creo que eso es muy grave y muchas veces quienes dicen que viene del otro lado no se dan cuenta de la posición que lo están poniendo. Por ejemplo, yo te propongo una cosa, Fede. Vamos a seguir hablando de este tema en el próximo bloque. Está muy interesante esto. Nos vamos a dar un ratito, un pequeño corte y seguimos aquí en Una Tarde Cualquiera y vamos a seguir hablando con Camilo, con Federico y con todos los que se quieran sumar. No te vayas.